preguntado qué son judíos mesiánicos? ¿Le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Edward Halevi Ben Avides Ben David, de la sinagoga Beth Hamenachem, Kehillah de Inglewood, California, invitándoles a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio domingos 10:30 AM, 10536 Sur Gravilea Avenue, 310-671-4810, 671-4810. Shabbat Shalom. Vamos a nuestras Biblias en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 16. Bamidbar, Números, capítulo 16. Bamidbar, Números, capítulo 16, verso 1. Baikach, Korach ben Izhar, ben Kehad, ben Leví. Y tomó, o se reveló, Korach ben Izhar, Ben Coad, Ben Leví, y Datán y Avirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los Benerubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe, con 250 varones de los Bene Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Elohim Isaac y Jacob, Elohim Israel Aboteinu, Avinu Sheva Shamayim, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de nuestros padres, divino y eterno Señor, bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Reconocemos, Dino Hashem, que como usted el Dios de Israel, no hay otro Dios igual ni parecido, pues solamente usted es Ejad, usted es el único Dios verdadero, el único que nunca tuvo principio, nunca tendrá fin. Usted es de eternidad en eternidad, el eterno, porque solamente usted es Dios. Usted es el que creó los cielos, la tierra, el universo, cada una de las cosas que en ellas hay, usted las hizo, y desde que usted las hizo, usted las sostiene con su poder, pues únicamente usted es Dios. También usted creó, el único que creó al hombre, lo hizo en la tierra a imagen, lo hizo a imagen, semejanza suya, para gloria de su nombre, pues únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío, a la nación de Israel, para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, venimos ante su santa presencia, buscando su rostro, clamando a su nombre, buscándole, divino Hashem. En esta hora que le buscamos, divino Señor, le suplicamos que sea usted quien se manifiesta en cada vida y en cada corazón, por el poder que en su Ruach HaKodesh y el por su santa, bendita y divina palabra, cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad. Solamente usted tiene el poder para cambiar el corazón, la vida y el destino de cada ser humano. En esta hora le pedimos que ese poder divino se manifieste grandiosa y poderosamente en cada corazón y en cada vida. Y eterno Creador, le suplico, si usted en esta hora
quien pone sus pensamientos en mi corazón, sus palabras en mi boca, y sean sus pensamientos, sus palabras las que mi boca habla, para que usted sea glorificado, su pueblo Israel bendecido, nuestras vidas cambiadas y transformadas. Vuestro divino Hashem, se lo pedimos, lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar. Ajim. Bendice al eterno Dios. Aquí la Ulam Hasdo, para siempre es su misericordia. Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihya bidbaro. Amén. Baruch Hashem. La parashá de esta semana es la continuación de todos esos que han estado malhumorados, mal encarados, todos aquellos que ya hace varias parashot, lecturas que hemos encontrado de la gente que estaba en el Midbar, en el desierto, y que no estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo. ¿Y cuántos de ustedes están o no están de acuerdo con el rabí? Bueno, no todo el mundo estaba de acuerdo con Moshe Rabbeinu. Y no estaban de acuerdo especialmente con Hashem. Y ya vimos que 3 parashot, lecturas bíblicas pasadas, encontramos que todo comienza con los extranjeros, con la chusma. Nos dice la Escritura que aquellos que se habían unido al pueblo, cuando el pueblo de Hashem, el pueblo de Israel, había salido con mano poderosa de amarga esclavitud, nos dice que se unieron muchos pueblos, gente extranjera. Eso lo encontramos desde el Bamidbar, número 11, verso 4. Muy importante que usted no pierda eso. Bamidbar, números 11, verso 4, dice: y la chusma extranjera que estaba entre ellos, mezclada con ellos, dice, tuvo un vivo deseo. Y entonces dice que los Bnei Israel también se contagiaron y volvieron a llorar y crujieron y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Estando recibiendo el maná, el man caído del Hashemayim, de los cielos. Dice la Escritura que el man era el alimento de los malachim, de los ángeles en los cielos. ¿No es glorioso? Y nuestros padres comían, y estos no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo porque querían carne, no querían maná. Y así desearon, dice, desearon un deseo. Eso es desearon un deseo, es que ellos lo manufacturaron, lo trabajaron, no era nada natural realmente que estaba sucediendo. Ellos se quejaron porque quisieron quejarse, lo que dice el hebreo, y lloraron, Pero desde aquí comienza eso de que la gente se empieza a quejar por todo. Pero ya vimos que el deseo no era realmente
que quejarse porque la situación estaba mal, porque no era verdad. Esa gente estaba comiendo los manjares de los cielos, bebiendo el agua cristalina, deliciosa y sabrosa y barata que Hashem les proveía. Aire acondicionado de día, aire caliente de noche. En el desierto se congela de noche y de día pues se muere la gente del calor. Hashem los cubría. Hashem los cubría con un pilar, con una nube. De día y de noche los cuidaba con un pilar de fuego. Les proveía todo lo necesario. Las cabañas en las cuales vivían eran cabañas de gloria, kavod. Y todo esto era maravilloso. Pero esta gente no trabajaba porque recibían todo welfare, ¿no? Era todo beneficio. ¿Cómo se dice en español? El welfare. Beneficio público. Todo caía de los cielos. Era lo mejor, de lo mejor. Y esta gente extranjera que en hebreo traduce chusma. Esta gente, dice extranjera, que se había mezclado con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Eran los que comenzaban a hacer esto y contaminaban también a los de poco cerebro de Israel. Pero esos tenían su motivo. Estos extranjeros mezclados con el pueblo, es los que trajeron tanto problema y tanto castigo y tanto atraso al pueblo de Israel en el desierto. Es muy peligroso meter gente en la congregación que no tiene los mismos ideales del pueblo judío, del pueblo de Israel. Muy peligroso. Es por eso que en el judaísmo se le achaca a el Rabí Shaul, llamado San Pablo, todos los males que le ha venido al pueblo judío. Porque según San Pablo se fue a traer, a enseñar el judaísmo a todos los gentiles. Y entonces después de que según ya eran judíos, cuando el año 300 el señor que gobernaba Roma, ¿cómo se llamaba? Constantino, decidió ponerle a todos los judíos, a todas las sinagogas, impuestos. Si eres judío tienes que pagar impuestos. Si vas a una sinagoga tienes que pagar impuestos. Pero si no eres judío y no vas a sinagoga, entonces no pagas impuestos. Entonces es como los benditos gentiles que se habían mezclado con los judíos, dijeron, ahí los dejamos a ustedes, ahí nos vemos. Nosotros vamos a hacer nuestra propia organización y nuestro propio lugar, donde el gobierno romano no nos cobra porque nosotros somos gentiles igual que ellos, y entonces nosotros no nos van a cobrar impuestos y vamos a estar libres y vamos a tener muchas oportunidades que ustedes judíos, así que ahí nos vemos. Los judíos fuimos perseguidos, echados a los leones y todo eso por 300 años. Entonces, los cristianos, ahí es donde comienza el cristianismo.
Y ahí es donde comienza la separación. Y ahí es donde los que se apartaron de la sinagoga y del pueblo judío hicieron una nueva religión llamada cristianismo, con su base central no en Jerusalén, no en Israel, no con la fe de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob en el único Dios verdadero, sino que ahora una fe romana, griega. Eso suplantó el judaísmo por el cristianismo y suplantó la sinagoga, fue suplantada por la iglesia, y el Mashiach por el Cristo, y nació un rival a la fe judía. Entonces, cuando dicen que los judíos y los cristianos adoramos al mismo Dios, no es verdad. No es verdad. Entonces, los cristianos, los gentiles de ahí en adelante, dijeron, pues nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, porque si no nos van a cobrar impuestos. Entonces nosotros no tenemos nada, nosotros somos gentiles hasta el día de hoy. Usted le pregunta a cualquiera que dice que es seguidor de Jesucristo y se le dice, él era judío. Dice, pero él ya no fue, él creó una nueva religión. Mentira, no, eso fue Roma. Y hasta ahora dice, nosotros somos gentiles, dice, paganos, romanos. Y no somos judíos, porque si no nos van a poner impuestos, nos van a pagar, van a tener que, ahí nos van a perseguir. Eso sí fue que comenzó, hasta el día de hoy. Entonces, en el judaísmo se dice el culpable de 2000 años de persecución comenzó con este señor, San Pablo, que metió gentiles que no tenían el alma judía ni el propósito de su existencia en el mundo, como el pueblo judío que fue creado por Hashem para ser la luz del mundo. Y se le achaca a él y se dice, no, aquí no queremos nada de ese señor. Y por eso es que en el cristianismo ni la Torah, ni los Nevi'im, los profetas, ni el Tanaj, nada es usado en el cristianismo. Eso es, dice, de los judíos. Entonces los cardenales y los papas y todo eso se trabajaron el Brit Hadashah de tal manera que le pusieron un montón de cosas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice, mire, a los suyos vino y ellos lo mataron, lo asesinaron. Y en el libro de los Hechos dice, y en el libro dice, capítulo 2, verso 40 y algo, 46, dice, 42, vamos a chequear bien. Dice, 47, dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, le incluyeron ahí la iglesia cuando el mismo griego que ellos leen no dice, no aparece la palabra iglesia para nada. Pues en cada fiesta de Pentecostés tienen ellos, vamos, este es el día de la inauguración de la iglesia, pero no aparece la iglesia en ese día, porque eso vino a existir 300, 400 años después. Entonces, cuando alguien dice, estoy orando por la iglesia, orando por algo que el Eterno no creó, no hizo, es un parte del odio hacia el antisemitismo, de propagación de la mentira y la maldad.
Eso es una institución totalmente maligna, creada por el poder de Satán. No tiene nada que ver con Yeshua HaMashiach. No tiene nada que ver con el rey de los judíos. No tiene nada que ver con aquel que dijo, porque la salvación viene de los judíos. Es separado del judaísmo, totalmente. Ahora la salvación viene de Roma, de Estados Unidos, de Europa, de cualquier otro lado, menos de Israel y de los judíos. Yo oí un mensaje de alguien diciendo, voy a leerles la historia de un judío que se convirtió al cristianismo. Se convirtió. Quiero decirle que los judíos, y cuando leyó la historia del rabí que estaba leyendo, del rabí que estaban leyendo, y según su conversión, él dice, yo no me he convertido, solamente he aceptado a Yeshua como el Mashiach, y eso es todo lo que ha cambiado en mi vida, pero sigo siendo judío ortodoxo. Entonces quiero decirles que el judío no se puede convertir. Los que se convierten son los gentiles que no estuvieron en el camino de Hashem. Pues usted no encontrará en la escritura, en el Brit Hadashah, que algún judío se haya convertido. Porque los judíos no podemos convertirnos. Porque ya nacemos y hemos sido criados en la emuná, en la fe de Hashem. Solamente los gentiles que vienen de afuera de este trasfondo, de estas raíces celestiales, del olivo natural, alimentado por Hashem desde los Hashamayim. Nosotros crecemos en este árbol, ya alimentándonos de la Torah, de la palabra Hashem, de los Nevi'im y del Mashiach verdadero. Pues nosotros no nos convertimos los judíos. Pero los que no han tenido este trasfondo, como estos que leímos, que se injertaron o se mezclaron y vinieron a ser parte del pueblo de Israel, no traían eso. Y ese es el problema, porque las personas que vienen de otras religiones, sin haber sido criados en el judaísmo, causan muchísimo problema en las congregaciones, en las sinagogas y en el mundo judío. Entonces todo esto se dice que el rabí Shaul es culpable de 2000 años de persecución y odio contra el pueblo judío. Y en cierta manera es real, verdadero, porque él se fue a enseñar a los goyim, a los gentiles, pero pagaron mal. Igual que aquí encontramos en el libro de Bamidbar, libro de Números. Eso se le fueron añadiendo a las escrituras muchas cosas. Quiero compartir una escritura más que está añadida y que muchos se la tragan como si fuera verdad, y como no saben griego, el griego que ellos dicen, el original fue, el Mesías habló en griego, el apóstol Pablo escribió en griego, el Nuevo Testamento fue todo escrito en griego. Es toda una mentira, un engaño, como también Santa Claus es engaño. Y algunos todavía están ahí debajo de la chimenea esperando que baje el gordo. Y todavía los calcetines sucios los cuelgan alrededor a ver si se los llenan. Como el nacimiento, ¿no?, del 25 de diciembre, totalmente una fábula de Disneyland. Todo mentira, igual que Caperucita Roja
o los 7 enanitos, como quiera. Todo, puro cuento, puro cuento. Es una religión de puras mentiras, de puros engaños. Y de cambiar la verdad por fake news, por mentiras. Entonces, en el libro de Masei, en el libro de los Hechos, capítulo 21, muy importante este versículo, cambiado por el papado. Capítulo 21, Masei, Hechos, capítulo 21, verso. Bueno, quiero decir que todos los judíos que creyeron en el Mashiach, todos los judíos creyentes en el Mashiach, nunca abandonaron la Torá, nunca cambiaron de manera de ser o de religión ni nada de eso, solamente añadieron, aceptaron al Mesías, a Yeshua como el Mashiach, y engrandecieron su judaísmo y su amor hacia Hashem en la obediencia a la Torá, que es lo que en el capítulo 21, Masei, Hechos 21, verso 20, comienza así diciendo, verso 20, cuando ellos, verso 20, ¿lo tiene? Otra vez dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de qué? Yehudim, judíos, dice, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y ahí decía, debe de decir, en Yeshua HaMashiach. Pero como son judíos, no le quisieron poner, o le borraron. Que ahí dice, creyentes en Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos millares de judíos hay? Dice que son creyentes en Yeshua HaMashiach. Millares dice que había, millares. A los suyos vino y los suyos sí le recibieron. Porque hasta ahora ninguno de los gentiles había creído. Todo lo que usted lee en estos capítulos son judíos creyentes en el Mesías, no de otras naciones. Pues a los suyos vino y los suyos sí le recibieron. Y aquí son millares, dice, de judíos que han creído en Yeshua Mashiach. Y todos son celosos por la Torá. Todos son celosos. Dice, siguen guardando celosamente la Torá. Porque cuando uno regresa a los caminos de Hashem, porque el judío no se convierte, el judío hace shuvah. Shuvah es volverse a Hashem, lo que han traducido como arrepentimiento. Eso, el judío se arrepiente, el gentil se convierte, pero el judío hace shuvah. Eso es que se regresa a Hashem en obediencia al agua de la vida, la fuente del agua de la vida, para seguirlo honrando y glorificando. Y por eso todos los judíos, los millares que habían creído, seguían siendo judíos ortodoxos, alabando y glorificando a Hashem. Entonces otra vez los judíos, ¿qué? No nos convertimos. Los judíos hacemos shuvah, nos regresamos a Hashem en obediencia, aceptamos. Nosotros los judíos aceptamos a Yeshua HaMashiach. Y eso es lo que los cristianos, por ejemplo, yo he oído en la internet que ponen, oh, millares de judíos se han convertido al cristianismo. Fake news, mentiras. Judíos no nos convertimos al cristianismo, menos a Roma y menos al cristianismo barato que anda por ahí, que no tiene nada que ver. Oí 2 horas, perdí 2 horas oyendo a una mujer que según estaba hablando a más de 30,000, 35,000 personas que estaban en una iglesia. Y entonces me llamó la atención que el título decía, volviendo al original.
volviendo al original. Dije, wow, vamos a ver qué dice esta mujer, sí, ¿no? Porque original, pues para mí es el verdadero, el original es Brit Hadashah, volver al judaísmo y todo eso. 2 horas, nunca abrió una sola Biblia, nunca dijo un versículo. 2 horas, y yo esperando, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Nunca abrió una Biblia. No tenía Biblia para eso. Lo único que tenía era en su teléfono, ahí un salmo, que lo estuvo leyendo. O lo leí una vez. Y le hizo repetir a la gente un versículo de ese salmo. Y yo les digo, si salmos y todo eso es Antiguo Testamento de los judíos, ¿por qué lo tienen que leer ellos cuando no siguen nada de eso? Pero lo usan para apoyar, ¿no?, su cosa de apartar a la gente más del camino de Hashem. Es muy importante que entendamos que a los suyos vino y los suyos sí le recibieron. Además, el libro de Yohanan, capítulo 1, no dice a los suyos, dice a los suyos, y está hablando del universo. Pero ellos lo usan contra el judío. A los suyos, y no dice a los suyos, sino a lo suyo, que es el universo. Dice, porque en el mundo estaba, y el mundo no le conoció. Pero no dice nada de los judíos. Pero los pastorcillos, los sacerdocillos, los monseñorcillos y los papillos, ellos han usado esto para freír a los judíos, estos versículos. Y esto totalmente no dice así el original. Según, en hebreo menos, el original de ellos, que es el griego. No dice así, porque el griego que ellos usan fue copiado del original hebreo, palabra por palabra. Entonces, las mismas palabras que están en el hebreo, en el original hebreo, fueron puestas en el griego, y muchas de esas palabras, como las que voy a mostrarles ahora, no salen esas palabras en griego. Es más, la mayoría de la gente, los predicadores en los seminarios que van a estudiar, dicen que estudian griego, pero solamente les enseñan el abecedario y una que otra palabrita, pero realmente no aprenden a leer todo el griego. Y ese es el problema, que entonces cuando viene la traducción, en las traducciones es donde han añadido o quitado para que suene antisemita. Eso es odio hacia los judíos, y para que el gentil que quiera convertirse no se convierta al judaísmo. Pues tiene un propósito. Por eso gasté 30 años nomás en el libro de Matetiau, en el libro de Mateo, limpiándolo y sacándole todos los antisemitismos y todos los añadidos del Papa. Y que millones de personas todos los días lo proclaman, lo enseñan, lo creen y lo enseñan en sus iglesias. Y es todo mentira, no es verdad. Entonces, ahora que les voy a presentar y les estoy presentando cómo fue dado en original, la gente ya no lo recibe. Tienen su cerebro lavado ya por Roma. Pues, otra vez, fueron millares y millares de judíos los que creían en ese tiempo al Señor Yeshua. Entonces, eso de que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mentiras.
Fake news. Odio antisemita. La verdad que no pudieron cambiar es que todos los judíos seguíamos siendo fieles y seguimos siendo fieles a la Torá, que es la palabra de Hashem, la que vale hasta el día de hoy. Mashiach dijo, no he venido a cambiar la Torá. No he venido a abrogar, le ponen ahí. Pero él dice, no he venido a cambiar ni a cancelar la Torá. Ni los neviín, los profetas, he venido a que la obedezcan, a obedecerla. Pero el cristianismo dijo, fue clavada a la cruz eso y sacado, eso no vale para nada, porque eso es solo para los judíos. Pues eso en lo que estamos hablando es rebeldía. Rebeldía. Coraj es el símbolo de la rebelión. Y detrás de la rebelión está Hasatán. Hasatán es el padre del corazón rebelde, de la rebeldía. Hasatán fue echado de los Hashamayim porque se rebeló contra Hashem. Y quiso tomar su lugar, suplantarlo a él. Y a él le siguieron millones y millones de ángeles que fueron tirados a la tierra y todavía están millares puestos en prisiones de oscuridad hasta el fin, hasta el día del Yom Hadim, del día del juicio. Pero millones andan aquí en la tierra también, con Hasatán, poniendo el corazón del ser humano contra Hashem, haciendo entonces que sus corazones se levanten contra el trono, contra el reino de Hashem. Entonces, parte de todo esto que estamos hablando, estamos viendo, otra vez viene de personas gentiles, goim, y no judías. Ahora, aquí vemos que millares de judíos seguían creyendo celosamente, amando con corazón completo y total la palabra de Hashem como nos fue dada en el Har Sinai, en el monte Sinai. Se había dicho del Rabí Shaul que él andaba enseñando en contra de la Torah, pero era fake news, totalmente fake news. Pero había gente que decía que él enseñaba en contra de la Torá. Y que les decía a los judíos que ellos no tenían que seguir la Torá. No tenían que circuncidar a sus niños, no tenían que seguir comiendo la comida kosher, que podían comer camarones, cerdo y todo eso, y que en el Mesías estaba bien. Fake news, todo eso falso. Entonces en el verso 21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, al Rabí Shaul, que andas enseñando a todos los judíos, a los Yehudim, que están entre los goyim, a apostatar de Moshe. Eso es abandonar, darle la espalda a Moshe. Eso es a la Torá, diciéndoles que no hagan Brit Milá, no circunciden a sus hijos, ni observen los Moadim, las fiestas de Israel. No observen las costumbres judías. Pues esto era fake news, fake news. Les dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido, eso es Jerusalén. Haz esto, pues, que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. El voto nazareo era que se dejaban crecer, la persona se deja crecer el cabello, ya sea todo la barba, el cabello, no se recorta, porque los judíos tenemos mandamiento de recortar nuestro cabello, porque solo la mujer es la que tiene pelo largo, y esto de que Jesucristo tenía pelo largo es todo fake news también. Que los Kohanim, los sacerdotes que servían a Hashem, dice la Escritura, recortarán su cabello para poder entrar a servir a Hashem. Y todo el pueblo judío, todos los hombres andaban de pelo corto,
pero barba larga. Porque esta es una mitzvah, un mandamiento de Hashem. Entonces tenían obligación, dice, de cumplir este voto nazareo, Nazir, y había que cortarse en ello el cabello, que había un mes o 3 meses o 6 meses que habían hecho esto, y entonces cortaban el cabello, porque esto lo encontramos en el libro de Bamidbar también, donde nos dice de igual manera qué es lo que tenían que hacer. En Bamidbar 6:13 nos habla de todo lo que hay que hacer para cuando se cumple el voto nazareo, que no se come nada que sea de vino o de sidra o que emborrache o cualquier cosa de esos. De la uva tenía que apartarse, de muerto, de un cementerio y todo eso, como encontramos Yohanan desde su vientre era Nazir. Pues dice que había gente que tenía ya para cumplirse su voto y tenían que cortar su cabello, y nos dice el libro de Bamidbar, capítulo 6, número 6, dice que se cortaban el cabello y había que llevarlo a Jerusalén, al templo, y quemar el cabello cortado encima del lugar del Bisbeach o el altar, junto con los sacrificios que Hashem demandaba, animales que tenían que ser sacrificados. Entonces dice el verso 24, tómalos contigo, purifícate con ellos. Eso es que tenían que sumergirse en las aguas de la mikvah. ¿Cuántos se han llegado a sumergir en las aguas de la mikvah? Baruch Hashem. Como judíos ustedes tienen que hacer eso. Los gentiles no tienen ni idea que es purificarse. Y aquí el Rabí Shaul tenía que purificarse, no estaba puro él. Pero para entrar al Beit HaMikdash, al templo, tenía que purificarse. Hacer mikvah, eso es sumergirse en las aguas de la mikvah 3 veces. Como todo mundo, todo judío tenía que hacerlo, y como lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Entonces le dice, tómalos contigo, purifícate con ellos. Eso desciende a las aguas de la mikvah, dice, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Pues había que cortarse todo el cabello, y todo el cabello se guardaba y se ponía en unas canastas, y con estas canastas se llevaba a el Mizbeach, al altar. Y paga sus gastos. ¿Qué gastos? No solamente rasurarse la cabeza en un buen peluquero, están los peluqueros aquí, un caballero. Entonces tenían que pagar los gastos, dice, y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando ¿qué? La Torah. Rabí Shaul, dicen, todos sabemos aquí en Jerusalén y todos los judíos creyentes en Mashiach, que tú, igual que todos nosotros y que todos estos millares de judíos que hemos creído en Mashiach y Yeshua, somos todos obedientes de la Torah. Andamos ordenadamente guardando la Torah como judíos. Pues Rabí Shaul, después de muchos años de haber creído en el Mashiach, él seguía guardando la Torah, y todos lo sabían, y sabían que lo de afuera era pura fake news, era puro invento, chisme, la shon hará, lengua maligna de inventarle a un hombre que estaba proclamando la palabra de Hashem a los judíos, pero que también, ahora como vamos a ver, hay gentiles que van creyendo y van siendo añadidos y injertados, mezclados dentro del pueblo judío. Entonces él tiene que pagar los gastos es de comprar todos los sacrificios, y habían becerros. ¿Cuánto vale un becerro? Perdón. ¿Un becerro qué es?
Es un toro de 1 año. Y cada uno de ellos, toda esta gente tenía que sacrificar un toro. Y un toro vale muchísimo dinero. Y había que comprarlo y traerlo al templo. Y claro, tenía que ser el mejor. No podía haber en el sacrificio lo que se llama un defecto. Todos los sacrificios tenían que ser perfectos, animales perfectos. Entonces él tenía que pagarles a toda esta gente, comprarle los sacrificios. Entonces, si el Rabí Shaul, al creer en Mashiach, ya no sacrificaba animales, entonces, diríamos, se ha convertido en cristiano. Pero si él va a pagar a toda esta gente igual a él, que va a ofrecer sacrificios todavía, porque mucha gente, los cristianos, dicen, ¡uy, no, qué horrible! Es que vaya a pagar, van a sacrificar ustedes los judíos. Si Mesías fue el último sacrificio, aquí seguían todavía, obedeciendo la Torah, que se ordena sacrificios. El Rabí Shaul es ordenado aquí a purificarse en la mikvah, a pagar por todos los sacrificios que esta gente va a ofrecer a Hashem, para mostrar de que él realmente sigue, dice, andas ordenadamente guardando la Torah. Esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad. Él seguía como judío ortodoxo, obedeciendo la Torah. Entonces era un rabí ortodoxo, no era ningún San Pablo, era un judío obediente a la Torah. Entonces no trate de hacerlo como los gentiles, que en su teología del reemplazo lo han reemplazado por algo más, igual que San Pedro, ¿no? Lo único que hacía San Pedro era pescar y no agarraba nada. Entonces después dejó el judaísmo y se convirtió en cristiano, dice. Y este Rabí Shaul era un judío que después se convirtió al cristianismo. Todo eso es mentira, mentira, mentira. Fake news. Eso es de todos gentiles, de los goim, es hechura de goim. Para meter odio y separación, para que la gente no se acerque a la verdad y sean salvos. Porque la salvación sigue viniendo de los judíos, no de los cristianos. Y por eso este judío está aquí, anunciándoles a ustedes la salvación que viene de los judíos. Pues no me viene de ningún otro lado. Pero ahí están, como esta mujer y esos predicadores, una congregación de 35,000 personas, todos. Aleluya, aleluya, y aplaudiendo, y todo eso, y vamos a hacer más iglesias, y hay que aguantar esto, y que vamos a llenar todo el mundo, y todos aplauden, y tienen que dar más dinero, y claro, es un edificio, se parece al nuestro, pero el nuestro es miniatura, comparado. Bueno, yo creo que el baño de ellos es el grande de este edificio. Y ahí todo el mundo dando dinero, dando dinero. Nunca abrió la mujer ni una sola vez la Biblia. 2 horas predicándola. Y yo esperando que fuera a hablar. Pues le dije, me decía yo, si ella llega a decir de los judíos, si llega a hablar del Brit Hadashah, del nuevo pacto, porque dice, el mensaje era retornando. Y entonces dije yo, apenas que yo le voy a escribir, y mandándole un Brit Hadashah. Nunca los apartó, siguió apartando a la gente, nunca dijo nada de la verdad, de retornar a la verdad. Entonces es muy importante, que él
Rabí Shaul y todos los judíos andaban ordenadamente guardando la Torá. Muy importante. Eso es lo que ustedes deben de tener muy en cuenta, muy en cuenta. Los judíos seguimos guardando la Torá como Hashem nos la dio hace 3500 años. Y Hashem no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y seguirá, después de que nosotros nos hayamos ido, la Torá seguirá vigente. Y no hay otra, no hay otra. Pero otra vez, este Rabí Shaul estaba trayendo a gentiles, a que creyeran en esto maravilloso que nosotros los judíos tenemos. La creencia en el Mashiach, en el rey judío, en el rey de Israel, el hijo de David, quien se levantaría entre los muertos para reinar sobre la casa de Israel, sobre el pueblo judío. Y esto maravilloso, donde hay salvación, redención y vida eterna. Pues él quiso ir a los goim, a los gentiles, y traerlos también. Entonces el Rabí Shaul nos dice, y todos los judíos andaban ordenadamente, y él va a ofrecer sacrificios, porque eso es lo que demanda la Torá para el voto nazareo. Verso 25. Pero, dice, en cuanto a los goim que han creído, no en Yeshua HaMashiach solamente, sino en todo, la Torá. Porque ya hay otro pasaje en el capítulo 15 y versos 20 y 21, más 6, Hechos 15, 20 y 21, donde nos dice que los goim son enseñados en la Torá, la cual Moshe tiene en todas las sinagogas, cada Shabbat que se predique aquí, como lo hacemos hasta el día de hoy en esta sinagoga. Pues no era nada diferente. Eso es más 6 Hechos, capítulo 15, versos 20 y 21. Que los goim, los no judíos, que se convierten a Hashem, al Dios de Israel, y aceptan al Mashiach, tienen que guardar la Torá también. Dice en el verso 22, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada Shabbat. A los judíos seguimos en el Shabbat, pero a los cristianos se les cortó el Shabbat. Roma prohibió la adoración en el Shabbat. Entonces ya no pueden oír la Torah. Que Hashem ordenó a Moshe Rabbeinu desde la antigüedad que en cada Shabbat se lea la Torah en la sinagoga. Y eso es lo que hacemos. Comenzamos con la Torah, la Haftarah y el Brit Hadashah. Esa es la manera como Hashem lo ordenó. Entonces, si queremos estar bien con Hashem, esa es la manera de adoración que Hashem nos dijo. Entonces otra vez, Hashem ordenó la Torah para siempre. Ese estilo de vida para el pueblo judío, para el pueblo redimido, para el pueblo de Hashem, el pueblo que Mashiach vino a salvar y a redimir. Es verso 25, aquí es donde viene la fake news y donde el Papa metió la mano. Y todo el cristianismo se lo comió. Porque otra vez, Baruch Hashem, le doy gracias a Hashem porque yo oí que hace muchos siglos, en el siglo pasado. ¿Cuántos de aquí son del siglo pasado? Señor, no estoy solo. Tenemos unos cuanticos que son ¿qué es? ¿Cómo es que se llaman? Milenios. Son unos poquitos milenios aquí entre nosotros. Pues los otros somos de los siglos pasados.
siglos pasados. Menos mal que no estoy solo. El día que me sienta, uy, es el único del siglo pasado y todos son milenios. Oh. Pero todavía quedamos algunos, ¿verdad? No milenios. Aquí en el verso 25 se va a hablar de los goim, de los no judíos que se han injertado dentro del pueblo judío. ¿Y qué es lo que se les dice a ellos? Que deben obedecer. Muy importante. Les estaba diciendo que en el siglo pasado, por esas cosas diría, de suerte del destino, que no hay tal cosa, estaban ofreciendo una clase. Un hombre, un erudito de Inglaterra, predicador, doctor en griego, clases del Brit Hadashah. Dije, me apunto. Estuve como 2 años estudiando el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento en griego. Y aprendí a leer, escribir y hablar el griego. Para saber el original, porque nosotros los judíos tenemos el original en hebreo y como ellos dicen que este es el original, bueno, comenzamos a leer. Entonces, la primera cosa que salía allí era que podemos leer, yo aprendí a leer el griego y podía leer Platón, Sócrates, varios de los grandes filósofos que escribieron en griego y que hicieron la literatura griega lo más excelente del mundo. Que es así hasta el día de hoy en las grandes universidades le hacen leer todo esto en griego para aprender en las clases de filosofía. Yo aprendí a leer y leí todo esto y la primera cosa que dijo el profesor es: si ustedes han leído o van a leer a Sócrates, Platón y todos los grandes pensadores de la filosofía griega, lo cual impacta hasta el día de hoy a todo lo que es el mundo de la política, de la literatura, religión y todo, van a encontrar que este griego que ustedes tienen aquí es basura. Es basura. Que este griego del Nuevo Testamento fue llamado en Alemania por los monjes alemanes, como un monje, ¿alguien me puede nombrar un monje alemán? Martín Lutero. Entonces, Martín Lutero y todos esos, ahí estaban toda esta gente que enseñaron antisemitismo, odio contra el pueblo judío, expertos en el griego. Entonces, esto que tenemos aquí, dice, es basura. En Alemania fue llamado griego koiné. El griego koiné es lo que dice, hablaba la gente que no tenía educación en Jerusalén, en Israel, lo llamaban en Palestina. Porque eran gente de la chusma. La chusma hablaba mal griego, pero el César y los emperadores y todos ellos hablaban perfecto griego. Esto es basura. Porque no tiene sentido las palabras tanto astrocadas y cosas que dice ahí no tienen ningún sentido. Es por eso los predicadores y los sacerdotes y toda esta gente tienen problemas para entender el griego que dice aquí. Por eso dicen, es griego koiné. Koiné. ¿Qué quiere decir? Vulgar.
griego vulgar, de la chusma. Porque tiene grandísimos problemas de que las palabras no están donde deben estar y están al revés y están mal y están todo. Es una cosa que mejor no la leen porque casi no se entiende. Entonces, cuando yo leí eso viniendo del hebreo, como judío, estudiante de yeshiva, comencé a ver que las palabras que estaban en el griego koiné, en el griego basura, se bajaba cada palabra, se traducía cada palabra a hebreo y cada palabra en hebreo tenía sentido. Perfecto hebreo. Eso quiere decir que siglos antes se tradujo del hebreo al griego cada palabra, y el griego ya no tuvo sentido porque el sentido solo estaba en el hebreo. Al traducir esto, el griego al hebreo, podemos encontrar perfecto hebreo. Perfecto hebreo. Entonces sabemos que la base de donde se tradujo el griego era perfecto hebreo, que la gente hablaba perfecto y escribió perfecto hebreo, que ni el Mashiach, ni el Rabí Shaul, ni Keifá, ni ninguno de ellos hablaron ni escribieron griego, solamente hebreo. Entonces es fake news porque fue reemplazado el hebreo santo, la lengua santa en que Hashem dio su revelación divina, por la basura del griego. Y el griego es un idioma, lashon hara, inmundo, un idioma inmundo. El único idioma kadosh es el hebreo, en el cual Hashem habló desde el Bereshit hasta el Hagid Galut, desde el Apocalipsis o desde el Génesis al Apocalipsis. Todo es ivrit, es hebreo. Entonces, para alejar a los goim, a los no judíos, de que vengan a ser judíos, como sucedió en España, que el Papa escribió: estos sinvergüenzas judíos están pervirtiendo la santa fe católica, tienen que ser expulsados de Europa y de España bajo pena de muerte. Por eso nos expulsaron en 1492, porque según muchos de los católicos estaban convirtiendo en judíos, y eso no les gustó al Papa. Están pervirtiendo, le están enseñando la Torá, el Pesaj, el celebrar del Shabbat y todo eso que está prohibido en el catolicismo o en el cristianismo bajo pena de muerte. No importa qué clase de cristianismo mire, ¿no? Es todo nacido en Roma. Solo el judaísmo es de la santa y bendita tierra de Israel. Solo el judaísmo. Todo lo demás, fake news. Entonces aquí, el verso 25 dice: pero en cuanto a los goim, a los no judíos que han creído o están creyendo, nosotros le hemos escrito, eso es, los judíos le hemos escrito, determinando que ¿qué dice? Que no guarden nada de esto. ¿Dice ahí el suyo? Eso es fake news. Mentira, mentira, mentira. No dice, no aparece en el griego. Fue añadido, todavía tiene ahí la tinta mentirosa del Papa. Fue añadido por el Vaticano. Que no guarde nada de esto. Esto es totalmente mentira, engaño. El griego en el cual ellos se basan, en la Vulgata Latina y todo lo demás para sacar sus Biblias, no dice eso, pero en las traducciones sí se lo añadieron.
Pero el griego dice, pero en cuanto a los goim, a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que eso es judaísmo, Torah, de comer sangre, que eso es Torah, de comer ahogado, que es la comida kosher, eso es Torah, y de la fornicación, eso es Torah. Eso es ordenanza a todo judío. Inmoralidad. Pues no dice esa parte que no guardan nada de esto los gentiles, es totalmente mentira. Fue añadido, usted lo puede cruzar, lo puede tachar ahí, porque no es inspiración divina, es maligna, es satánica, es de rebelión, rebeldía contra el Eterno, contra la Torah y todos los mandamientos del Eterno. Verso 25. Verso 25. Pero en cuanto a los goim que han creído, nosotros les hemos escrito determinando solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de comer sangre, de ahogado y de fornicación. Eso es lo que dice el original. Y eso es lo que dice en hebreo. Y eso es lo que dice el griego. No trae que no guarden nada de esto. Es mentira. Eso fue añadido por la iglesia. Añadido para que los goim pequen y coman y hagan todas esas cosas que es contrario a la voluntad divina, contrario a la Torah. Y eso es rebeldía contra Hashem, lo cual trae destrucción y maldición. Es muy importante. Estamos hablando de coraje, rebeldía contra Hashem, contra Moshe, contra la Torah, contra todo lo que es de Hashem. Y es por eso que a los predicadores no les conviene usar muchas veces la Biblia. Y a la gente le echan puro cuento nomás. 2 horas de cuento. Y la gente aplaude y todo eso, pero la Torah, la Biblia la puede abrir aunque sea una vez, a un pasaje y sacar de ahí. Pero no, nada de eso. 2 horas durmiendo a la gente, como quien dice, durmiendo la perdiz. Cuando la Escritura dice que en cada Shabbat, desde tiempos antiguos, en cada ciudad, dice Moshe, ordenó quien lo predique en las sinagogas. Esa es la Torah, desde que es leído la Torah en cada día de Shabbat. Es por eso, como venimos a leer la Torah, a estudiarla, mucha gente dice, en el cristianismo no hacíamos eso, solamente estábamos ahí parados un montón, oyendo al padre que leía la epístola y la pistola esta y San Juan y la Virgen y ya se pueden ir a la fiesta, a seguir la parranda, con tal de que dejen ahí el dinerito, prendan 1 o 2 velas a San Martín y entonces ya, eso es todo, no tienen que cambiar de vida ni nada de eso. Además déjenle ahí la dirección del siguiente party para el cura también, porque él necesita diversión. Y si van muchachas bonitas, ahí va a estar él también. Y si es de los de el otro lado, pues va a encontrar también que van a por los niños. Entonces, cuando se mezclaron, comenzaron a cambiar el mensaje real y verdadero. Por eso es muy importante regresar al ibrit, al hebreo. En el hebreo está la verdad. No está en el español, no está en el inglés,
no está en el francés ni en el chino, todos han sido cambiados, según corregidos por ellos. Y los 50,000 dialectos, todos han sido corrompidos. Lo que hay que hacer es integrar otra vez el original con la traducción y comparar la traducción que los hombres han estado haciendo, la sociedad bíblica americana ha estado haciendo todo esto. Hasta hay una Biblia, leí el otro día, alguien me mostró, me dijo, mire este pasaje del libro de Bereshit, Génesis capítulo 6, donde dice que los ángeles bajaron, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y ahí salieron los grandes gigantes que son marcianos y todo eso, y que son los que todavía gobiernan el mundo, y un montón de tonterías que no dice el original en hebreo, pero que la gente hoy dice los Illuminatis. Y hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad de la verdad de la Torah. Es muy importante. El verso que terminar aquí, este pasaje, el verso 26 dice, entonces, estoy en Masei, Hechos 21, verso 26, entonces Shaul tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, es haber descendido a las aguas de la mikvé con ellos, entró en el Beit HaMikdash, en el templo en Jerusalén, donde todos los judíos íbamos a adorar, y pronto vamos a adorar también en el tercer Beit HaMikdash, en el tercer templo, como les hablé anoche, para anunciar el cumplimiento, dice, de los días de la purificación. ¿Y cuándo habían de presentarse qué? Ahí no dice ofrenda, otra fake news, otra mentira. Ahí no dice ofrenda, la palabra es sacrificios. La palabra es sacrificios. Y el griego dice sacrificios. Había que presentar los sacrificios por cada uno de ellos. El Rabí Shaul iba a presentar sacrificios. Todavía muchísimos años, décadas de que el Rabí Shaul había creído en el Mashiach de Israel, Yeshua HaMashiach, todavía ofrecía sacrificios, porque el sacrificio que se ofrece en el Beit HaMikdash no anula el sacrificio del Mashiach, sino que antes lo alumbra. Pues cuando haya el tercer templo, la gente se pregunta, si habrá el tercer templo, ¿solo el chupacabras irá ahí? ¿Será que solo los judíos van a hacer paz con el chupacabras y va a haber el milenio y 7 años de esto y que no sé qué y que puro engaño? No. Ahí dice que la gloria de Hashem va a descender y que va a volver otra vez. Hashem está en su presencia, ahí en el Beit HaMikdash, en el templo, y todas las naciones subirán a Jerusalén a también ofrecer sacrificios con los judíos. Pues eso es lo que dice el libro de Yeshayahu, Jeremiah, todos los profetas dicen que las goim, las naciones, subirán. Llevadnos, dice, porque sabemos que Elohim, el Dios verdadero, está con vosotros. Y agarraron a un judío del talit, del manto, dice, y lo seguirán hasta la casa de Jacob, del Dios de Israel. Eso está por venir. Y estamos a punto de eso. Pero los cristianos andan diciendo que el templo será edificado por el anticristo, el chupacabras. Y entonces va a venir la tribulación. Sí. Ignorando. Que todo eso está hablando de la tribulación, de 2000 años de tribulación que ellos, los gentiles, los romanos y todo el mundo hizo pasar al pueblo judío. Al reemplazar la verdad por una mentira de Roma. Los judíos fuimos tirados a los leones, no fueron los cristianos, fueron los judíos que construimos los teatros, el Coliseo romano y todo eso. Sangre judía fue mezclada allí.
Y después de que terminamos, nos hicieron como esclavos trabajar y hacer el Coliseo, el gran Coliseo romano que fue construido con el dinero del oro que fue robado de Israel, de Jerusalén, del templo, del Beit Hamikdash, del Santo Templo de Jerusalén. Los romanos usaron eso para pagar todo el material y los que traían material para la construcción del gran Coliseo. Y fuimos los judíos traídos esclavos desde Israel para construir este Coliseo que hoy solamente queda para tomar fotos. Pero es una inmensidad, como construimos las pirámides en Egipto, también en la esclavitud. También construimos los grandes estadios de los romanos. Y cuando se terminaba el estadio, los primeros que habían que tirar eran todos los que habían trabajado ahí. Entonces los tiraban a los leones, a las fieras, para que los despedazaran. Y así era como Roma pagaba la fidelidad del judío a haber construido los mejores estadios, los mejores coliseos del mundo. Entonces este odio comenzó otra vez, y toda esta persecución de la gran tribulación del pueblo judío. Otra vez los cristianos dicen: va a venir la tribulación. Nosotros los judíos estamos diciendo: Baruch Hashem, se ha acabado la tribulación, estamos en el final de la tribulación, desde que se fundó el Estado de Israel. Y realmente desde que el fin de la tribulación de los 1000 y tantos años y todo esto, el final comenzó cuando San Napoleón, lo conocen, ¿verdad? Para los cristianos es un santo, bueno, lo odian, porque Napoleón Bonaparte fue el único que apresó al Papa. Es la primera vez que apresaba al Papa y lo puso en la cárcel y se libertó a Europa, parte de Europa, del poder del catolicismo romano y del poder del Papa. Pues Napoleón fue un emperador, él mismo se declaró emperador de Francia, y él mismo se coronó. Invitó al Papa y le dijo: usted se sienta ahí, señor, se sienta. Usted ha coronado por 1000 y tantos años a los reyes de Europa, pero se acabó su poder. Y entonces lo sentó ahí, lo trajo el día que él, este hombre general francés, después de haber conquistado casi todo el mundo, dijo: yo soy el emperador, y él mismo se puso la corona y coronó a su mujer también como la emperadora. No, la primera vez en Europa que el Papa era sacado del poder del imperio. Y se acabó ahí el imperio romano. Y desde ahí, entonces, la primera cosa que hizo Napoleón fue ¿qué? Darle a los judíos la nacionalidad francesa, europea. Porque nunca los judíos habíamos sido ciudadanos de ningún país. Prohibido por Roma. Éramos peor que la peste negra. Peor que las ratas, peor que cualquier cosa. No éramos humanos, éramos injertos diabólicos que no merecían sino la muerte, la persecución, las vidas más horrendas por haber matado al Cristo, a su Dios. Entonces, en Europa nadie le daba a un judío el privilegio de ser ciudadano de ese país. Napoleón cambió eso. Y desde ahí, otros países, Inglaterra y otros países que se desbloquearon y vinieron a ser los países protestantes. En ellos le dieron a los judíos, por primera vez en 2000 años, ciudadanía de esos países. Le reconocieron como seres humanos a la altura de todos los demás. Eso influenció hasta el día de hoy, porque en los años 1800 en los Estados Unidos habían letreros que decían: ni negros, ni perros, ni judíos en este parque, ni pueden tomar del agua.
Las fuentes de agua están prohibidas en los parques, para los negros, para los judíos y los perros. Estos baños públicos están prohibidos. Ningún negro, ningún judío, ni ningún perro debe entrar en estos baños. Solamente para gente blanca. Aquí en los Estados Unidos. No teníamos derecho a ciudadanía. No éramos ciudadanos. Igual que las mujeres tampoco, ni los negros, ni los morenos, nada. No éramos ciudadanos. Entonces esa mentalidad venía de la Iglesia Católica de Roma. Todo eso es una rebeldía, todo eso es una rebelión satánica. Y todo por mantener al pueblo judío alejado de todos los demás. Porque los judíos enseñan cosa que es verdad. Entonces hoy nosotros hablamos de Coraj, que comenzó su rebeldía, su rebelión, con gente que no era judía y que fue injertada y que no querían ir a la tierra prometida. Y por eso vimos que Hashem condenó al pueblo, porque esta gente también le lavó el cerebro a los judíos de que no deberíamos de ir a la tierra prometida, porque ahí habían gigantes y había toda clase de cosas que nos iban a comer, y que no podíamos ir nosotros a tomar esa tierra, que mejor nos quedamos en el desierto, nos volvemos a Egipto como esclavos. Pues era una rebelión contra Hashem. Entonces cuando leemos la historia de Coraj, que se levantó con 250 líderes, es porque toda esta gente ya le había lavado el cerebro. Y recuerde que Hashem ya había castigado a estos, porque era en las esquinas, allá los que se sientan atrás, donde hablaban puros chismes, la Shon Hará, en contra de Moshe, en contra de Hashem y en contra de la Torah, y iban mandando el lavado de cerebro, las quejas y todo eso hacia los demás. Entonces cuando usted oiga la Shon Hará y todo eso, usted apártese, porque a Coraj se lo tragó la tierra. Y todos los 250 y a todas esas familias y todo lo que ellos tocaban se fue al infierno. Se los tragó la tierra y se los llevó al infierno, porque toda esa rebelión satánica. Es muy importante que nosotros entendamos que el amor a Hashem, vamos a terminar con esto, que es muy importante. Todos quieren ir a los cielos, a Hashemayim, con Hashem, pero la mayoría va a terminar en el Sheol, en el infierno, por su rebeldía contra Hashem. Pues la historia de Coraj de esta semana nos manda a nosotros a que revisemos si lo que estamos creyendo, lo que estamos siguiendo es la verdad de Hashem, o si es fake news, si es todo mentira y un reemplazo de la verdad. Porque todavía existe la verdad. Y está a tiempo todavía de volver a la verdad. No es verdad que el cristianismo y los judíos creemos en el mismo Dios. No es verdad. El cristianismo es mentira, basado en mentira. El Islam igual, porque la gente dice, los árabes o los islámicos creen en el mismo Dios que los judíos. No es verdad. Allah no es. Elohim no es el Dios de Israel. Los árabes, Alá es un Dios de los árabes, que ya se adoraba de los miles de dioses que los árabes tenían en la Meca, en Medina, allí donde está la gran piedra que ellos le van a dar vueltas. Eso existía desde muchísimos siglos, donde adoraban a miles de dioses. Entre uno de esos dioses era Alá,
que Mahoma y su familia eran seguidores de él. Y eso todavía sigue. Entonces dice, ala, y Elohim o Hashem es el mismo. No, no es el mismo. Hashem es Echad. Hashem es el único, el Dios de Israel. En Bamidbar, Números 16, verso 30 dice. Números 16, verso 30. Números 16, verso 30. ¿Lo tiene? Baruch Hashem. No es mucho trabajo, ¿verdad? Encontrarlo. Entonces dice Moshe Rabbeinu a Coraj, que coraje con este hombre, ¿verdad? Y con todos los que son rebeldes. Dice en Bamidbar, Números 16, verso 30, mas si Adonai hiciere algo nuevo, y la tierra abriese su boca, y los tragare con todas sus cosas. Eso es que si ellos habían dejado su ropa allá en el dry cleaner, también esa ropa se iba a ir. En la tintorería habían dejado olvidada ropa, también su ropa, la tierra misma, el infierno mismo se abriría y buscaría esa ropa. Dice, y la tierra abrió su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos, dice, al Sheol. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Adonai. Palabra Sheol aquí en hebreo es infierno. El infierno, el Sheol. Sheol. Que si toda esta gente descendiere vivos al Sheol. Entonces, ¿a dónde va la gente que tiene rebeldía contra Hashem? Al Sheol, al infierno. El verso 33 dice, verso 32, vamos a leer. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coraj y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos ¿a dónde? Al Sheol, que es el infierno. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la acajal de la congregación. Descendieron vivos, dice, al Sheol, al infierno. Entonces toda rebeldía contra Hashem lleva a la persona al Sheol, al infierno. Muy importante. Usted dirá, bueno, pues eso fue en ese tiempo. En ese tiempo. Déjeme darle una escritura de este tiempo, pues, para los que están en este tiempo. En el libro de Or, Lucas capítulo 16, verso 22. Or 16, 22. 16, 22. Hay mucha gente que me dice, Rabí, a mí me gusta mucho el judaísmo, me gusta escucharlo, me gusta todo esto de la Torah. Dice, pero todavía yo sigo atado a mi iglesia, Y me dice, es que a mí me gustaría contribuir más aquí a la sinagoga y a todo esto, pero contribuyo allá a mi iglesia, ellos me han ayudado tanto y yo tengo que seguir ayudando ahí los pastores, ministros y todo. Entonces digo, está fomentando el que más gente vaya ¿a dónde? Al Sheol, no al Hashamayim, no a los cielos. Miren lo que dice Mashiach mismo en Or, capítulo 16 y verso 22. Hablando, dice, de el hombre rico y el hombre pobre que mueren. Dice, aconteció que murió también el mendigo
Y este mendigo era El-Azar, se llama. El-Azar. Un hombre entregado a él. Él es Elohim, a Dios. El-Azar. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los malajim al seno de Abraham. Póngale cuidado. Muere el hombre que era obediente a Hashem, a Elohim, y es llevado por los malajim a un lugar llamado el seno de Abraham. ¿Qué es el seno? Es el pecho. Seno de Abraham es donde Abraham recibe a sus hijos y los consuela en su pecho. Al llegar allá, Él los consuela porque vienen llorando por todo lo que ha pasado y Él los consuela. Son sus hijos, los hijos de Abraham. Al seno de Abraham. Y murió también el rico. Y este fue sepultado. Y de ahí dice en el verso 23, y en el Sheol, ahí está la palabra Sheol, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a El-Azar en su seno. Wow. Nos dice aquí que Mashiach nos dice que el mendigo murió y fue llevado por los malajim a este lugar llamado el seno de Abraham. Eso es que donde Abraham conforta a sus hijos después de haber pasado tanta tribulación en esta tierra por haber sido seguidores de Elohim, como él lo fue. Y murió también el rico, dice, y fue cavar, fue sepultado. Y en el Sheol, que es el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a El-Azar en su seno. Pues Mashiach nos dice, ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? Rebeldía, este hombre era un rebelde contra Hashem. El rico no tenía en cuenta a Hashem. Pues no daba testimonio a la demás gente de Hashem ni de la obediencia a Hashem. Él no tenía tiempo para eso. Él no tenía tiempo para dar testimonio. Estaba muy ocupado con su mundo de dinero y de negocios y la vida social. Muchas invitaciones a muchos cumpleaños, a muchas bodas, a muchos bailes. No había tiempo para ir a la sinagoga y leer la Torah, estar en el Shabbat. Eso es para la gente pobre, necesitada. Entonces, la realidad llega al punto extremo cuando ya tiene que ir a dar cuentas. Y en el Sheol, dice, alzó sus ojos y sintió los tormentos. Quiero terminar con el verso 27. Verso 27 dice, entonces le dijo el hombre que estaba en el Sheol, en el lugar de los tormentos, entonces le dijo, te ruego pues, Abba, Padre, que le envíes a la casa de mi padre a El-Azar, o al hombre obediente a Hashem, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Él nunca les testificó cuando estaba vivo. Nunca les habló. Pues quiere que mande a El-Azar, dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y cuántos habrá? Millones que piden por su familia y ruegan que no vengan aquí, que no vengan aquí, que alguien les testifique.
Y por eso, mientras hay un corazón rebelde en contra de Hashem, de la obediencia de la Torá y del judaísmo y del Mashiach judío, en rebeldía contra él, en rebelión, toda esta gente va a ir al Sheol. Qué triste que se tienen que dar cuenta cuando llegan al otro lado y dicen, seguimos una religión falsa, pura mentira. Tratamos de destruir el judaísmo, a los judíos por 2000 años los hicimos en una larga y tremenda y horrible persecución que le llaman, ¿cómo? La gran tribulación, los hundimos a ellos, 2000 años de tribulación, y no pudimos matarlos, terminarlos. Entre más los matábamos, más crecían, hasta después del holocausto. Mire, matamos 6 millones de ellos y 1 millón de sus niños, y a los 3 años ya tenían un estado poderoso, la nación más poderosa del mundo. Entonces no pudimos con ellos. Dice, ¿por qué no les va a predicar a ellos, a mi familia? Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Verso 29, y Abraham le dijo a Moshe, que es la Torá, y a los Neviim, a los profetas, que es el Tanaj, dice, óiganlos, oigan la Torá. Entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que oír ahora? La Torá, los Neviim. Moshe dijo, no he venido a cambiar, a destruir esto. Su familia tiene que leer la Torá. Y por eso es que el rabí gasta tanto tiempo escribiendo, hablando. 30 años aquí hablando. 13 en Rusia, 1 en China, en todo lugar, en Europa, en todo lado. Y aquí en cada boletín del Shabbat están las escrituras que Hashem ha dicho que tenemos que leer todos para poder nosotros no ir al Sheol, sino ir al seno de Abraham, el paraíso, donde todo está mejor. Entonces nos dice Mashiach, no lo digo yo, dice Mashiach, oigan a Moshe, que es la Torá. Porque algunos dicen, es que la Torá de Moisés es un invento, eso es de hombres. Nosotros queremos la Torá de Hashem, dice, la Torá de Dios, dice, no la de Moshe. Es lo mismo. Hashem bajó en el Har Sinai, en el monte Sinaí, reunió a todo el pueblo judío, llamó a Moshe y le dijo, esta es la Torá de fuego que he descendido para dársela al pueblo. Tú estás encargado de darle esto al pueblo. Esa es la Torá de Hashem que se la dio a Moshe, y Moshe se la dio a los ancianos de Israel y a todo el pueblo hasta el día de hoy. Y es la que tenemos aquí. La tenemos aquí. Cada Shabbat abrimos esa Torá. Sin abrir eso, no puedo hablar. No puedo hablar, porque estoy hablando de eso, estoy hablando y estoy platicando como Hashem le ordenó a Moshe. Y Moshe ya sabía, va a haber un rabí llamado Edward Halevi Ben Avides Ben David, que va a estar en este lugar llamado Inglewood. Cada Shabbat, ahí lo voy a tener plantado, los pies con cemento ahí, y de ahí no se va a mover por 30 años, pero creo que pronto el rabí va a volar. Ya es suficiente. Hashem ya tuvo suficiente aquí. Hay muchísimos lugares que claman y dicen, rabí, venga, enseña lo que usted enseña allá, venga, enséñanos también. Entonces Abraham le dijo a Moshe y a los Neviim, esto lo está diciendo es Yeshua HaMashiach. Esas palabras que dice él Abraham, dice porque él está en los Hashamayim, en el lugar del Gan Eden. Entonces dice a ellos, oigan. Entonces dijo, no, Abba Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirían, hacían shuvá. Y otra vez, estos son judíos, no se convertirían, harían shuvá,
se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moshe y a los Neviim, eso es la Torah, y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Y él se levantó entre los muertos, y él ha proclamado que la Torah, los Neviim, el Tanaj, el Brit Hadashah, como él lo dejó, es la salvación de nosotros. Conocemos la salvación para no ir al Sheol, al infierno, sino ir con él a los cielos. Entonces, todo lo demás es pura rebeldía. Y qué triste que ha habido gente sentada atrás, allá en el comedor atrás, en el parqueadero allá atrás, que le han metido odio contra el rabí, contra la congregación, contra Hashem, contra la Torah, contra todo lo que Hashem ha puesto aquí. Y muchísima gente se ha ido, se ha perdido. Y muchos están en el Sheol, porque sus corazones fueron contaminados con toda aquella rebelión. Pues si usted no tiene un corazón que diga amén a Hashem, a lo que Hashem nos ha mostrado, a lo que Hashem nos ha dado, a su Torah, a los Neviim, al Brit Hadashah, la verdad, entonces su corazón ha albergado solamente rebelión, y la rebelión es de Hasatán, y Hasatán será destruido con todos sus seguidores, como fue con Korah. Pues Mashiach sigue diciendo, oigan, busquen. ¿Dónde se predica? Cada Shabbat, la Torah. Pues esto es lo que, y los Neviim, y al Mashiach verdadero. Y este es el lugar. Entonces, por favor, inviten a sus familiares, cambien sus vidas, sigan la Torah, los Neviim, sigan lo que Hashem dice, porque la salvación viene solamente de entre los judíos. Este es el lugar, y esta es la religión, esta es la nación, este es el pueblo que Hashem ha puesto como la luz del mundo. Vosotros sois la hora o la luz del mundo. Se nos acaba el tiempo, vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Isaac y Jacob, Elohim Israel, Boteno, Avino Sheva Shamayim, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, nuestros padres, divino y eterno Señor, bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Reconocemos, divino Hashem, que como usted, el Dios de Israel, no hay otro Dios que se pueda comparar ni se pueda reemplazar, porque solo usted es Ejad, usted es el único Dios, creador y hacedor de todas las cosas. A usted, divino Hashem, le damos gracias por habernos puesto en el camino de la verdad, por habernos dado la luz de la Torah, por habernos dado el agua de la vida en Yeshua HaMashiach, por habernos dado su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad, para ser santos, Kadosh, como usted es santo. Le damos gracias porque usted nos ha dado una nación que ha sido separada de todas las naciones del mundo, para que sea esa agua pura, limpia y santa que llene el alma de todas las naciones del mundo. Permita, Padre, que todos los goyim sigan viniendo, se vayan añadiendo y se vayan injertando y vayan siendo transformados y cambiados en judíos que aman y glorifican su nombre, para que usted, Padre Santo, les salve de ir al Sheol. Le damos gracias que hoy Abraham vino, recibe a sus hijos cuando salen de este mundo. Padre, le rogamos pues que también todos nuestros familiares sean recibidos allí en el Gan Eden por Abraham vino, para honra y gloria a su nombre. Le damos gracias y le pedimos esto en Yeshua Mashiach, nuestro eterno Redentor. Amén.